Gloria a Dios. Hermanos, abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. En Efesios 5 vamos a leer hoy solamente un versículo, aunque vamos a estar leyendo muchos otros textos bíblicos, pero vamos a leer este versículo que ha sido la base, la clave para lo que hemos estado compartiendo en este tema que hemos titulado Sumisión, el ministerio del creyente. Así se llama el tema que hemos estado viendo ya por varias semanas en la palabra de Dios, que se titula Sumisión, el ministerio del creyente. Y encontramos la base para este estudio en Efesios 5, versículo 21. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por este día hermoso que nos has regalado. Este día en que podemos disfrutar de tantas cosas que vienen de ti, Señor, que nos recuerdan que un día así estaremos para siempre contigo, viviendo eternamente en gloria al lado de nuestro Señor, lo cual nos da fuerza para enfrentar las vicisitudes y las pruebas de hoy. Y Padre, venimos hoy como tu pueblo, queriendo ser alimentados por tu palabra, porque sabemos que ella es viva y eficaz, y que ella, oh Señor, a través de tu Espíritu, nos puede conformar a la imagen de tu Hijo y traer gran bendición. Gracias, Padre. Enséñanos hoy. Cámbianos hoy, Padre. Gracias por todo lo que ya has hecho hoy y por lo que vas a hacer. Perdona, Señor, nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hemos ya visto varias cosas, las cuales las quiero recapitular brevemente. Número 1, hemos visto que cada creyente tiene un llamado de Dios, y ese llamado es a someterse. En otras palabras, hemos dejado claro que el llamado a someterse no es para un cierto grupo de personas entre el pueblo de Dios, no es para alguno, no es para varios, no es ni siquiera para la mayoría. El llamado de Dios a todo creyente es a someterse, al sometimiento. Y nos dice que este sometimiento tiene un aspecto que es los unos a los otros. Somos llamados a someternos los unos a los otros. Hemos también explicado qué significa someterse. Hemos dicho que esto viene de la palabra griega que quiere decir ponerse debajo. Muy sencillo. Someterse quiere decir ponerse debajo. Así que no tenemos complicación para tratar de entender lo que significa este llamado al creyente, al Hijo de Dios, a someterse. Significa ponernos debajo. Significa, número 1, ponernos debajo de Dios. Significa, número 2, ponernos debajo de mi prójimo, de mi hermano o hermana, con el propósito de servirle. Hemos dicho que sin sometimiento no puede haber ministerio o servicio. Porque para que haya ministerio o servicio de los unos a los otros, tenemos que tener la acción de someternos, de ponernos debajo de Dios y de poder ponerme debajo de ti como siervo y decir, te quiero servir, te quiero servir. Hemos dicho también que para esto es importante, para que esta acción se dé, esta acción espiritual, a propósito, esto es una buena obra. Esto es una obra del creyente. Cuando hablamos de buenas obras, que Dios nos preparó de antemano para buenas obras, el sometimiento es una de estas buenas obras para las cuales Dios nos salvó.
Ahora, es interesante, hermanos. Fíjense, toda obra que nosotros hagamos en Cristo, toda buena obra, para que sea buena obra, tiene que proceder del fruto del Espíritu. Toda obra externa, cuando es una obra de Dios, procede de una disposición, ¿dónde? En el corazón. Dios pone un fruto en el Espíritu en mi corazón para que de ahí salga una acción buena, una acción justa, una acción digna del reino, digna de Dios. Y hemos dicho que el fruto que apoya y que germina y produce la obra buena de sometimiento es el fruto de humildad. ¿Recuerdan? La humildad. Un fruto del Espíritu es la humildad. ¿Y qué quiere decir humildad? Es muy sencillo. En el original, la palabra humildad en el griego quiere decir aquello que es bajo, aquello que no se levanta del piso. Es muy interesante, es por eso que nosotros los cristianos utilizamos la postura de ¿qué? De inclinarnos, de postrarnos. A veces hay personas que están postradas físicamente, pero no son humildes, ¿verdad? No nos llamemos a engaño. Pero no deja de ser cierto que una actitud de estar postrado o estar arrodillado es una actitud que compagina, ¿verdad? Machea, para hablar un poco de Spanglish, con el fruto de la humildad. Porque nos consideramos bajos. Nos consideramos pequeños, nos consideramos necesitados, nos consideramos que nosotros no somos los que podemos, los poderosos, los que tenemos méritos, sino venimos humildes reconociendo que somos criaturas en necesidad y que necesitamos de alguien que sea alto, poderoso, grande, fuerte, exaltado. ¿Y quién es ese? Cristo, Dios. Así que la sumisión en humildad con el fruto del Espíritu de humildad es lo que se requiere para podernos servirnos en amor unos a otros. Ahora, también hemos ya mencionado algo, que cuán difícil es servirnos aquí en lo horizontal unos a otros y someternos, porque cuando lo hacemos, usualmente, y solo lo que tiene que pasar es que pase un periodo de tiempo para darte cuenta que cuando tratas de servir a tu prójimo y de someterte o ponerte debajo para ser su siervo, vas a recibir ¿qué? Golpe. Y vas a recibir ofensa. Y vas a recibir dolor. Y muchas veces van a tomar ventaja de ti. Y muchas veces vas a ser abusado. El reto está, ¿cómo es posible que yo vengo a servirte y ahora alguien tome ventaja de mí? O me cause dolor, o me ofenda, o venga algo malo de esa persona a la cual yo quiero servir hacia mí. Y ahí nosotros hemos dado esta clave de la palabra, donde nos dice, someteos unos a otros, pero someteos en el temor a Dios. En otras palabras, hemos dicho que cuando nos sometemos a Dios primero, y la única forma de poder aquí en lo horizontal someterme a ti para hacerte bien, es que yo esté sometido a Dios, porque cuando así lo hacemos, el mal que viene de otro hacia mí no me vence. Cuando viene el mal de otro hacia mí, yo soy tentado a cerrarme, a endurecerme, a rechazar, a escapar. Y soy tentado aún más a ese mismo mal que me han dado, darlo para atrás con creces. En otras palabras, a vengarme, a buscar el mal para aquel que me ha hecho mal. Y hemos visto que la palabra de Dios dice, no seáis vencidos del mal. Y nos dice entonces que venzamos más bien el mal que nos dan, ¿con qué? Con el bien. La pregunta entonces es, ¿cómo es?
que yo puedo después que me hacen mal y continuamente en relaciones de todo tipo experimento el mal del hombre, que yo puedo hallar en mí bien para dar. Y ahí es donde está el aspecto de someternos a Dios. Es solamente aquella persona que está sometida a Dios que va a tener la fuente para recibir bien a mi vida, bien en mi corazón, para yo poder entonces bajar aquí a las relaciones los unos con los otros y poder no ser vencido del mal, sino ser ahora un instrumento para cortar el mal que ha venido en mi vida, para no perpetuar ese mal, para no ser ahora otro vínculo en la cadena, otro eslabón en esa cadena de mal, no ser otra víctima en la avalancha del mal, sino que yo pueda ser un instrumento ahora de bendición, de resistir el mal y de poder someterme para servir a mi prójimo. Queremos ver, hermanos, entonces cómo es que Dios hace eso en nuestras vidas. ¿Cómo es que sometidos a Dios, Dios en nuestras vidas se convierte en una fuente de bien? Y el primer pasaje que queremos ver es allí en Hebreos. Vayamos ahí a Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, ya hemos leído este pasaje, pero debemos prestarle muy cercana atención. En Hebreos 12, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, amigos, ¿sabes qué es lo que Dios va a hacer en tu vida para llenarte de bien? ¿Y qué es lo que tú necesitas en tu vida para no ser vencido del mal? La santidad. Pastor, la santidad. Pero a mí la santidad me han dicho que es no tomar bebidas alcohólicas, o me han dicho que es no ir al cine, o me han dicho que es no ponerme cierto determinado vestuario. Me han dicho que es ir a la iglesia todos los domingos. Estas cosas pueden ser partes de lo que es vivir una vida santa, pero si eso es lo único que tú crees que es la santidad, te han mentido. Y no entiendes qué es vivir una vida de santidad y cuáles son los beneficios a tu vida. La vida de santidad nos es dada para vencer el mal. Para vencer el mal que todos los días estamos expuestos en este mundo. No, pastor, lo que yo necesito es que Dios me elimine a ese jefe. No, pastor, lo que yo necesito es que esa esposa o ese esposo que me está volviendo loco, que ya salga de mi vida. No, pastor, lo que yo necesito es ese trabajo y tanto dinero. Eso es lo que yo necesito para resolver mi problema. No. Lo que tú necesitas es santidad. Y yo no estoy diciendo que en algún momento determinado Dios puede quitar a una persona de tu vida. Y puede, y sabemos que Dios es poderoso para cambiar circunstancias. Dios puede hacerlo todo. Pero lo que quiero decirte, que antes de Dios trabajar en las circunstancias y en las personas afuera, que según tú es la razón por la cual tú estás teniendo dificultad y problemas, Dios quiere primero trabajar en tu corazón. En tu corazón y en tu propia vida. ¿Qué es lo que es la santidad? Veamos una figura, una descripción de la santidad. Volvamos un momentico allí a Gálatas capítulo 5. Volvamos ahí a Gálatas capítulo 5 y veamos lo que es santidad, qué es lo que tú necesitas y es lo que Dios va a hacer en tu vida a través de tu sometimiento a Él.
a través de ponerte debajo de Él. Mira lo que dice la palabra en Gálatas 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ahí pudiéramos seguir añadiendo, ¿verdad? Lo que tú necesitas en tu vida y en tu corazón son estas cosas en aumento y en abundancia. Por lo tanto, esa circunstancia o esa persona en tu vida difícil o esa circunstancia tan retadora puede ser lo que Dios quiere usar y puede ser el regalo de Dios para tu vida, para hacer algo en tu hombre interior. El regalo de Dios para tu vida, para traer a tu alma y a tu corazón el bien que tú necesitas y que nadie afuera te lo puede dar. No hay dinero que te lo pueda dar, no hay esposa o esposo que te lo puede dar, no hay ninguna relación humana, no hay ningún lugar físico en este mundo que te pueda dar lo que tu alma y tu hombre interior necesita. Y lo que tu alma y tu hombre interior necesita es ser conformado a la imagen de Jesús. El ser conformado a la imagen de Jesús viene a través de someternos a Dios y de decir, ya yo no puedo más. En otras palabras, esto no es un proyecto propio de nuestra propia fabricación y fuerza, no. Esto es un proyecto espiritual. Esto que le estoy hablando hoy no es posible en términos humanos. En términos humanos las personas se reforman y van a un programa X y pueden cambiar ciertos comportamientos, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos hablando aquí es de un cambio profundo de tu corazón. De un cambio radical en tu hombre interior. De un sometimiento o un ponerte debajo de Dios, reconociendo que tú eres criatura y pecador y Él es el creador y el poderoso y el diseñador y el redentor y salvador de las almas. Que tú necesitas ocupar tu lugar. La esencia del pecado es el hombre que no quiere ponerse debajo de Dios. Esa es la esencia del pecado. Es el hombre que ha quitado el yugo de Dios de su vida y ha dicho, yo no voy a ser gobernado por nadie, yo no voy a estar debajo de nadie, yo no voy a atender tu reclamación, oh Dios, sobre mi vida. Yo voy a trazar mi propio camino, yo voy a ser mi propio Dios. Por eso es que el sometimiento es la actitud y la acción del reino. Todos aquellos que entran en el reino entran por la fe solo, pero en esta fe hay un ponerse debajo, hay un rendirse que va en aumento, que va en crecimiento, que es una acción para toda la vida, que es algo en lo cual Dios va a estar trabajando cada día más y más mientras nos prepara para la vida del reino. Porque en el reino de Dios no hay rebeldes. No hay rebeldes. Hay siervos listos a hacer su voluntad. Hay ángeles que corren a hacer la voluntad de Dios. Y nosotros también corremos a hacer la voluntad de Dios. Nos deleitamos en su voluntad. Deseamos hacer la voluntad de Dios. Por eso es que dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Y cómo se hace en la tierra? ¿Verdad? Pues Dios está obrando todas las cosas para que en su reino, su voluntad vuelva a ser el deleite de los hombres. La razón por la que este mundo está como está es por la rebeldía de los hombres, por la insurrección humana, por los hombres en sus ideas altivas
y en su arrogancia de pararse delante de Dios, del Creador, del Todopoderoso, y de en su cara decir: no te necesito, yo puedo hacer con mi vida como yo quiero, es la esencia del pecado. Por lo tanto, hermanos, la acción del reino es la acción de someternos, de ponernos debajo. Y lo que tú necesitas, y lo que Dios te ha dado como un regalo, es esa circunstancia difícil en tu vida, porque lo que necesitas es paciencia. Paciencia. Por ejemplo, el tráfico de Miami es el regalo de Dios a los cristianos de Miami. En algo tan sencillo, Dios nos prueba cómo estamos en nuestra vida espiritual y nos damos cuenta que no somos pacientes. Y Dios te puede poner esa viejita delante que no pasa de 20, 25 kilómetros por hora para ver si tú la bendices. Y esto solamente es un ejemplo, hermanos, de una circunstancia ahora no tan ligera como esta, pero puede ser ese esposo o esa esposa difícil. Puede ser esa circunstancia negativa en el trabajo. Puede ser ese dolor y ese trauma que has recibido en tu vida, en lo cual has estado respondiendo también de la misma manera y has sido vencido del mal y has sido conquistado del mismo mal que te han dado. Y Dios te dice: alma, ¿por qué no te elevas a mí? ¿Por qué no vienes a mí, la fuente del bien? ¿Por qué no vienes a mí, la fuente de qué? De amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Estas son las cosas que le hacen bien a tu alma. Y esto es santidad, hermanos. La santidad es ser vestido con las características de Cristo. Y para eso Dios nos ha salvado. No somos salvos por las obras. No podemos decir: voy a tratar de ser bueno, de tener amor, de ser paciente. Voy a tratar de tener todas estas cosas para ver si Dios me acepta. Eso es un error. Y ahí está el error de algunas religiones que nos han enseñado o enseñan desde pequeño: tú sí, la fe es necesaria, pero tú tienes también que obrar para que al final del día Dios te acepte. Tienes que tú poder hacer obras de caridad, obras de penitencia, para que entonces Dios te acepte. Hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios acepta impíos y pecadores como nosotros, así como estamos. Nos acepta por gracia, por sus heridas. Y nos dice: ves, tú eres un pecador y un malvado, pero yo morí para salvarte. ¿Te reconoces que necesitas estas heridas? ¿Reconoces que necesitas mi virtud en tu vida? ¿Reconoces que tú mismo no puedes salvarte? ¿Reconoces que tú mismo no puedes tener la bendición de mi vida, en mi naturaleza, en tu vida? Reconoces que estás en tiniebla, reconoces que estás destituido de la gloria de Dios, reconoces que eres una criatura débil, muerta en delitos y pecados, que si yo te fuera a juzgar sobre la base de tus obras hoy, no pudiera yo aceptarte, porque has quebrantado mis mandamientos todos los días, en pensamiento, en obra, en acción, en no hacer todo lo que Dios dice que debemos hacer. Reconoces, en otras palabras, que eres un pecador. Y si lo reconoces, entonces Dios dice: mira aquel que tiene todas estas características perfectas en su vida. ¿A quién se está describiendo aquí? A Cristo. Aquel que en perfección anduvo y caminó en gozo, en paz, en amor, en mansedumbre, en justicia, en humildad, haciéndole bien a todos,
Ese fue Cristo. ¿Y sabes para qué hizo eso? Para morir en la cruz del Calvario por pecadores como tú y yo. Para cumplir así la justicia, la demanda perfecta de Dios a favor de pecadores, para que todo pecador ahora que reconoce su necesidad de Dios y mira a Dios y dice, yo necesito perdón. Entonces dice la palabra de Dios que todo el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la fe venimos delante de la cruz y de las heridas del crucificado, castigado por nuestros pecados, aquel que paga la deuda, nuestra deuda de muerte. Y al creer somos perdonados y somos abrazados y recibidos por Él. Ahora aquí es donde está el milagro. Aquel que recibe esa gracia es una gracia que viene porque el Espíritu Santo ha venido a tu vida. Y si el Espíritu Santo ha venido a tu vida, porque así Él te ha unido a la obra de Cristo, a través de la regeneración, el nuevo nacimiento, ahora el Señor y el Espíritu Santo te ha sometido a Jesús. Te ha conquistado, te has puesto de rodillas a Él a decirle, gracias por salvarme, quiero hacer tu voluntad. Pero no puedo porque soy débil. Pero ayúdame a poder servirte. Ayúdame a poder someterme. Ayúdame a poder ponerme debajo, Señor. Ahora que tú me has salvado y me has perdonado, vísteme ahora de lo que necesita mi alma. Porque yo sé, Señor, que a tu lado y caminando contigo y sometido a ti está mi bendición y la de los que me rodean. ¿Dónde está tu bendición? En ser vestido con este fruto del Espíritu. Esta es la santidad. Por eso es que dice Hebreos, allá donde leímos en Hebreos 12, que el Señor nos disciplina para hacernos partícipe ¿de qué? De su santidad. El sometimiento a Dios es el hacernos partícipes de su disciplina. ¿Sabías tú eso? Ahora escucha, pueblo. Hemos tenido un concepto equivocado acerca de la disciplina de Dios. Porque la carne siempre distorsiona las cosas buenas de Dios, ¿verdad? Dios no quiere partirte las patas porque Él eso es lo que busca. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido nuestras vidas en temor delante de Dios? Porque Dios me va a partir, a calimbar. Porque Dios va a pasar esto y aquello en mi vida. Y por eso es que tengo que, ¿qué? Que obedecerlo. A veces hemos tenido esa motivación. Pero esa motivación es una motivación, ¿qué? Carnal. Carnal. Porque lo que queremos es obedecerlo para que Dios no me parta una pata, para que Dios no me quite algo, ¿verdad? Para que Dios me bendiga, ¿verdad? En el sentido de las cosas que yo quiero tener que me traen a mí, ¿qué? Beneficios. La palabra de Dios dice que Dios quiere que le sirvamos en amor. Y dice el anciano Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Que hay una motivación que es más alta que el temor a que Dios me va a partir una pata. Hablando vulgarmente. Que es la motivación del agradecimiento de aquel que se sabe un recibidor de la gracia de Dios. Y que Dios no quiere simplemente hacer mi vida miserable, sino que Dios lo que quiere es mi bienestar. Que Dios no quiere destruirme, Dios quiere edificarme. Que Dios no quiere anularme, Dios quiere abrazarme. En otras palabras, en la misma manera que un padre físico en su sano juicio,
Porque sabemos que en este mundo vemos a padres que han perdido su sano juicio y lo que hacen con sus hijos es abusarlos. Eso es un caso aparte. Pero los padres en un sano juicio, ¿qué padre en un sano juicio dice, jaja, le voy a partir las piernas a mi hijo? ¿Qué padre en un sano juicio dice, lo voy a encerrar por 2 días en su habitación para que aprenda? ¿Qué padre en su sano juicio cree que solamente el hecho de causar daño a su hijo le va a hacer bien al final? Ninguno. Un padre en su sano juicio es aquel que sabe cómo la instrucción y la disciplina para producir bien debe ser traída a la vida de un hijo y nunca busca la destrucción de ese hijo o el daño excesivo de ese hijo. Y en la misma manera, o discúlpeme, no en la misma manera, sino en una forma perfecta, así trabaja nuestro Padre Celestial con nosotros. Él no busca nuestra destrucción, Él busca nuestro beneficio. Y cualquier disciplina en nuestras vidas, y a veces puede ser una disciplina severa, puedes estar seguro, querido hijo e hija, que el Padre está obrando en amor en ti y que tiene un final bueno para ti. Que no es para destruirte, que no es para quitarte, sino es para darte de su bienestar. ¿Y cuál es su bienestar? Su santidad. Su santidad, la vida de Cristo en tu corazón. Y por eso es que nos hace participar de su disciplina, para que podamos aprender sometimiento, para que podamos aprender el ponernos debajo del Señor y comencemos a decir, Señor, hágase tu voluntad. Lo que yo quiero, Padre, es lo que es bueno para mí. Pero ya nos hemos desabusado de la idea de lo que es bueno para nosotros es necesariamente las cosas materiales o las cosas que persiguen en este mundo los que no conocen a Dios. Lo que es bueno para ti puede ser que vivas en un efficiency y no en la casa que tenías de 4 o 5 cuartos. Eso es a lo mejor lo que es bueno para ti. Lo que es bueno para ti es quizás que pases por un periodo de enfermedad y no que gastes tu vida sin reconocer a Dios. Lo que es bueno para ti es que en un momento empieces a darte cuenta que no es el dinero lo que te define, ni lo que te da seguridad. Maldito el hombre que confía en el dinero. Escúchame, si estás aquí hoy y tú crees que tú estás trabajando para asegurar tu futuro en base a tu dinero, Satanás ha colmado tu corazón. Porque tu futuro no está cubierto por el dinero que puedas tener en el banco. Está en las manos de Jehová. ¿Cuántas cosas, hermanos, no tenemos y áreas en nuestras vidas que el Señor tiene que venir a disciplinar, a purificar, porque te ama, a quitar ídolos de nuestra vida? A quitar aquellas cosas que hemos entronado como aquello que es lo que me da el significado en mi vida a expensas de Dios. Puede ser aún el ministerio. Hay momentos en mi vida donde yo he pensado la esencia de quien yo soy y mi identidad están tan conectada con la de ser un pastor, que a veces el Señor me ha llamado a examinarme en cuanto a eso y a decirme, no es el pastorado lo que define tu vida. Y no es la esencia de quien tú eres. Y no es el pastorado aquello que gana tu vida favores y misericordia y gracia de mí, David. Para los hombres a veces en nuestras áreas respectivas es lo que hacemos, lo que logramos, lo que construimos. Y muchas veces el Señor viene a retarnos como hombres y nos dice, no son estos castillos que has construido, no es aquella reputación tuya,
No es aquella obra o servicio, siquiera por bueno que sea, lo que te define. Lo que te define es que tú eres llamado a adorarme, que eres un adorador, que eres llamado a someterte a mí y decir: Padre, en tus manos estoy seguro. Lo que te define es la relación de hijo con el Padre. Lo que te define es la relación tuya como parte del pueblo de Dios, de la Nueva Jerusalén, de aquellos que estamos en camino a esa ciudad celestial, no por lo que hemos hecho y hemos construido, sino por la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor, la cual adoraremos y exaltaremos por toda la eternidad. Y ahora nos sometemos de ese bien que hemos visto en mi Dios. Él es mi bien. Cristo es mi bien, no el ministerio en Tamiami, por muy bien que Él me puede hacer, o por muchos beneficios que yo pueda derivar en términos de significado en mi vida, en términos de beneficios, ¿verdad?, a mi alma. Mi beneficio es Cristo. Mi porción es Jehová. Y cuando nos sometemos a Él y rendimos nuestros ídolos, a veces decimos: es mi esposo, mi esposa, es mi hijo, es mi Isaac. ¿Recuerdan a Abraham? Para que Abraham no tuviera duda de que no era Isaac, el hijo de la promesa y el único hijo. El Señor se lo pide. Se lo pide. No te sorprendas si en momentos determinados en tu vida Dios va a venir a hacer un idol shake-up, a mover ídolos. Ustedes no han visto que si tú mueves la plataforma donde hay un ídolo, ¿qué le pasa al ídolo? Le cae. Porque el ídolo no puede ver, el ídolo no tiene ojos, el ídolo no tiene vida. Y hay ídolos en nuestra vida, hay peso que nos agobia, hay pecado que nos mantiene atados. Y Dios, que nos ama, quiere darnos bendición, quiere venir a que disfrutemos y encontremos el mayor bien de mi vida, que es Cristo. Y por eso muchas veces estamos experimentando grandes momentos en nuestras vidas de aparente crisis o de shake-up, donde las cosas se están conmoviendo. Dice la palabra de Dios que un día Dios va a conmover las cosas visibles, aquellas cosas que pueden ser conmovidas, para entonces echarlas a un lado y que queden las cosas que no pueden ser conmovidas. El reino eterno al cual Dios nos ha llamado. Y este Espíritu Santo y estos frutos son el depósito y la anticipación del disfrute del reino de Dios en nuestras vidas. Y viene como resultado del sometimiento en nuestras vidas a Dios, de ponernos debajo, de cada día ponernos debajo. Cuando vengan momentos en nuestras vidas de grandes temores, ansiedades, preocupaciones, tentaciones, que nosotros sepamos que no estamos arriba, que yo no soy el que trae la respuesta, que yo no soy el que estoy abriendo el camino, que yo no soy el que tiene la solución, que no son mis manipulaciones, mis acciones, mi dinero, mis recursos, mi familia, mis hijos, mi significado, mis títulos o mi ministerio lo que trae la respuesta, sino es Cristo, que es la roca de los siglos, y nuestro sometimiento a Él. Mira lo que dice la palabra ahí también en Santiago. Allí en Santiago capítulo 4, en Santiago capítulo 4, dice la palabra en el versículo 5 de Santiago 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabes qué? Hay alguien que te anhela celosamente y es el Dios que te ha redimido. ¿Habías pensado en eso anteriormente? Que muchas de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida
es reclamándonos para Él, diciendo: tú eres mío, yo te anhelo, yo te quiero acercar a mí, quiero darte más de mí. Yo te anhelo, yo te deseo. Qué bueno es saber que el Espíritu me anhela. Nadie me quiere, nadie me importa, nadie se interesa por mí. No, estás equivocado. El Dios de este universo te anhela. Y para no ser vencido del mal, ven a la fuente de amor, aquel que es el que ama tu alma, como nadie puede amarte. Aquel que te anhela celosamente. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Dice: pero Él da mayor gracia. ¿Por qué después de decir, después de hablar de nuestras luchas, de nuestros celos, de nuestras contiendas, y después ahora dice: pero Dios te anhela? Y ahora dice: pero Él da mayor gracia. Porque a nosotros en nuestras luchas, en nuestras contiendas, en nuestros sinsabores y pruebas, la carne muchas veces nos colma. ¿Y qué hacemos? Nos separamos de Dios y pensamos que podemos ser dioses y que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Y estamos corriendo ahí, alejados de Dios. Pero dice la palabra: pero Él da mayor gracia. Gracias, Señor. ¿Cuántos han experimentado eso? Que la carne mía me quiere colmar y en realidad me ha estado alejando de Dios, y de pronto su gracia me alcanza. Él da mayor gracia. Donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. La gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios viene a nuestras vidas porque el Espíritu nos anhela. ¿Y qué dice? Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios viene con su gracia para hacer ¿qué en mi vida? Derrumbar los ídolos, los lugares altos, la soberbia, la manía de dioses que tenemos en nuestro corazón. Y da la gracia que nos convierte ¿en qué? En humildes, en bajos, que nos pone a adorar, que nos quebranta. Ese quebrantamiento es esa limpieza de ídolos. Y hermano, con los ídolos se va la ansiedad, y se va la duda, y se va la preocupación, y se va el temor. Porque cuando salen los ídolos, salen todas las acciones malévolas de los ídolos sobre nuestra carne. Y lo que hay ahora es un silbido apacible de paz. ¿Cuántos han experimentado eso? Un silbido apacible de paz en su presencia. En su presencia. Sometidos a Él, rendidos a Él como un niño. Por eso es que la Biblia utiliza mucho la ilustración de ¿qué? De niños. Y niños bien pequeñitos. A propósito, la ilustración de niños en la Biblia no es de niños grandecitos. Es de niños pequeños, es de infantes. Es de los que maman. De los que maman fundaste la fortaleza. ¿Cómo es que un niño que mama, Dios dice que de ellos fundó la fortaleza? Porque ellos así descansan en Dios. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. El niño que mama no está pensando en el 401k, ni en la bolsa de valores, ni en la cuenta del banco, ni en el problema que tengo con el jefe, ni si mañana me van a echar fuera de la casa. El niño que mama descansa y confía. Y eso es la fe. La fe. Y eso viene a través de la humildad. Eso viene a través de lo que sigue diciendo aquí en Efesios 4:7. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Ven la palabra someteos? Pónganse debajo de Dios, ríndanse a Él, confíen en Él. Y ese enemigo de vuestras almas no os puede tocar. No os puede tocar. Nos puede atacar. Escuchen, hermanos. Hay una diferencia entre tocar y atacar.
Satanás va a estar atacando siempre. Por eso déjeme compartir un testimonio. Yo no le pido a Dios que quite el ataque de Satanás. En realidad, el ataque de Satanás y la lucha contra él es necesaria ahora. Lo que le pido a Dios es que en medio de ese ataque, Él haga lo que Él quiere hacer en mi vida. Pastor, ¿que Dios usa a Satanás? Claro que sí. Porque Dios va a usar a nuestros enemigos. Y tu enemigo no es el hermano, ni la hermana, ni fulano, ni fulana. Tu enemigo es ¿quién? Satanás. El adversario. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el adversario, contra el enemigo, contra la serpiente antigua, contra el acusador de los hermanos. Y la victoria del creyente está en la actitud de un niño delante de Jehová. En confianza. En confianza. En descanso delante de Jehová. Porque hay de aquel que tocare a uno de estos pequeñitos. Ay de aquel, dice Jehová. Ay de aquel, dice nuestro Señor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo sé que Jehová es por mí. Y que mi papá me cuida. Y que Él se va a encargar de los enemigos. Por eso es que yo no me preocupo. Pero tú no te preocupas, pero tú te abres, pero tú no tienes. Yo no tengo cuidado porque yo tengo un Dios poderoso. Yo simplemente soy un niño que necesita de papá, que necesita de papá y que necesita llegar a Él y que necesita mamar, tomar, beber a sus pies, que necesita traer mis heridas de delante de Él. Por favor, si no me vas a ayudar a llegar, échate a un lado. Échate a un lado, ten cuidado, no sea que estés tropezando con el Dios vivo. Únete a aquellos mendigos que hemos encontrado pan y que ahora somos proclamados hijos y amados y aceptos, adoptados, y que ahora el Espíritu nos anhela celosamente. No temáis, manada pequeña, no temáis. A vuestro Padre os ha placido daros el reino. Todas las cosas son vuestras. No temáis. Pastor, ¿dónde dice eso? Ya vimos que el enemigo va a huir, resistir al diablo. ¿Cómo? Sometidos a Él, con la actitud de niños, en la confianza de niños, obedeciendo su voluntad, esperando en Él. Mira lo que dice también ahora aquí en Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Comenzando en el versículo 5, con esto terminamos en esta mañana. Primera de Pedro 5, comenzando en el 5. Dice, igualmente jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Todo el mundo quiere ser joven. Pero necesitamos algunos ancianos. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos. Qué interesante, la misma idea. La misma idea. Y todos sumisos unos a otros. Y ahora qué interesante la conexión con un fruto del Espíritu. Revestidos de humildad.